El mensaje que van a escuchar es la adaptación al español de una conferencia dada por el Dr. Joel Wallach en Kansas City en 1994. Esta grabación, que se ha hecho famosa en todo el país, nos habla de enfermedades tales como la diabetes, Alzheimer's, presión alta, artritis, ataques al corazón y muchas otras, y de cómo podemos prevenirlas tomando minerales y específicamente minerales coloidales. Espero que escuchen atentamente la fascinante información en este cassette, y si hacen lo que en él se dice, podrán vivir una vida larga y sana. Estoy realmente contento de que estén aquí. ¿Cuántos de ustedes crecieron en una finca o rancho o todavía trabajan en un lugar donde se cría ganado? Me identifico perfectamente con los que han tenido esa experiencia, ya que yo crecí criando terneros en un rancho al oeste del condado de St. Louis en los años 50. Y para los que no han tenido esa experiencia, cuando se cría ganado, la única forma de hacer dinero es produciendo tus propios alimentos para los animales. Así que nosotros cultivábamos nuestro propio maíz, soya y pasto, y una camioneta venía del molino a molerlos y les agregábamos sacos de vitaminas y minerales. Con esa mezcla, hacíamos terrones para alimentar a las vacas, y a los 6 meses las enviábamos al mercado para que fueran destazadas. Claro que nos quedábamos con algunas de las mejores para nosotros mismos, que hablando francamente, nada más le dábamos un garrotazo en la cabeza y nos las comíamos. Me fascinaba que hiciéramos eso por los terneros y que a los 6 meses nos los comiéramos o los enviáramos al matadero, pero por otro lado me molestaba pensar que nosotros, sin tomar ni vitaminas ni minerales, quisiéramos vivir hasta los 100 años sin ningún dolor o malestar. Así que le pregunté a mi padre: «Oiga, papá, ¿por qué hace usted todo eso por los terneros y no hace lo mismo por nosotros?» Y con la sabiduría de un ranchero de Missouri me contestó: «Cállate, muchacho, estás comiendo esta comida fresca del rancho y espero que la aprecies». Y yo me callaba para no quedarme sin comer. Luego fui a estudiar a la Escuela de Agricultura de la Universidad de Missouri. Fue algo muy interesante para mí. Me especialicé en nutrición y en la crianza de animales con un enfoque secundario en granos y suelos. Después entré a la Escuela de Veterinaria y como alumno del primer año encontré la respuesta a mi pregunta. La respuesta fue esta: sabemos cómo prevenir y curar las enfermedades en los animales con nutrición porque no contamos con grandes seguros médicos, ni hospitalización, ni Blue Cross, ni Blue Shields, ni Medicare, y tampoco tenemos a la primera dama para que vele por nuestros animales. Si quieren ganar dinero en el campo engordando animales, más les vale que lo hagan eficientemente con alimentos y nutrición. Bueno, para hacer la historia larga corta, después de salir de la escuela de veterinaria, viajé al África y ahí trabajé por 2 años con Marlene Perkins, que muchos de ustedes quizás recuerden por el programa de televisión Omaha Wild Kingdom. Después de 2 años de trabajar en el África, la gente me preguntaba: ¿es usted un veterinario de animales pequeños o grandes? Yo les contestaba que era un veterinario de animales extra grandes porque había trabajado con elefantes y rinocerontes. Después de 2 años, el señor Perkins me envió un telegrama diciéndome: el National Institute of Health nos otorgó $7,5 millones para un proyecto especial y necesitamos un veterinario de animales salvajes que le haga autopsias a los animales que mueren en el zoológico por causas naturales. ¿Podrías regresar y trabajar con nosotros en el zoológico de St. Louis? Quedé encantado con la invitación y así fue como regresé para hacerme cargo de ese trabajo. Claro, no solamente hice las autopsias de los animales que morían en el zoológico de St. Louis, sino también en los zoológicos de Brookfield en Chicago, del Bronx en Nueva York, del Zoológico Nacional y del Zoológico de Los Ángeles. Les repito que mi trabajo era, por un lado, hacer autopsia de los animales que morían por causas naturales en el zoológico y por otro lado, buscar las especies de animales que eran ultra sensibles a la polución. Hacíamos esto porque a principios de los años 60 apenas estábamos aprendiendo sobre la polución, los desastres ecológicos y otros problemas, y casi nadie sabía con exactitud qué hacer. Y era parte de mi trabajo encontrar las especies de animales que eran ultra sensibles a esto y usarlos de una manera parecida a como usábamos a los canarios en las minas. En las minas de carbón, los mineros acostumbraban poner un canario en su jaula de mimbre y lo llevaban a la mina, y cuando se filtraba el dióxido de carbono, el canario se moría y caía de su gancho. Y de esta manera, los hombres sabían que tenían que salir de la mina antes de que explotara, o de lo contrario se sofocarían. Para hacer la historia corta, en unos 12 años llevé a cabo 17.500 autopsias en más de 454 especies de animales y 3.000 seres humanos. Y descubrí lo siguiente: cada animal y cada ser humano que muere por causas naturales muere de una deficiencia nutritiva. Este descubrimiento me hizo recordar a los terneros de la finca y me dije: esto es fascinante, todo el mundo está muriendo de deficiencia nutritiva y nosotros podemos documentarlo tanto química como biológicamente con las autopsias que hacemos. Entonces escribí 75 artículos científicos, 8 libros de texto conjuntamente con otros autores y un libro de texto para los estudiantes de medicina que costaba $140. Y estoy seguro de que para lo único que lo usaron fue para detener las puertas de sus cuartos. La cadena de televisión ABC hizo un programa especial en 2020 sobre mi trabajo y aparecí en 1.700 periódicos y revistas y en todas las cadenas de televisión que ustedes puedan imaginarse. Pero, después de toda esta publicidad, adivinen lo que pasó. No pude convencer ni interesar a nadie en nutrición en los años 60.
Entonces lo que hice fue regresar a la universidad a estudiar medicina y me recibí de médico para poder emplear con mis pacientes humanos todo lo que había aprendido en la escuela de veterinaria. Sin que me causara ninguna sorpresa, dio resultado. Practiqué medicina general por 12 años en Portland, Oregón, y fue algo muy interesante. Lo que voy a compartir hoy con ustedes es lo que aprendí en esos años, usando nutrición con mis pacientes. Si ustedes solamente ponen en práctica el 10% de esta información, evitarán una enorme cantidad de miserias, ahorrarán un montón de dinero y vivirán muchos años más disfrutando de buena salud. Pero no pueden obtener esos años saludables y vivir todo su potencial genético sin esfuerzo. Tienen que hacer algunas cosas, y por lo tanto trataré de convencerles de que sí vale la pena hacerlas. El potencial genético de vida para un ser humano es de 120 a 140 años, y hay por lo menos 5 culturas que confirman esto, en donde la gente vive hasta esas edades, comenzando con los tibetanos al oeste de China. Esta gente se hizo muy popular en 1934 gracias al libro El horizonte perdido de James Hilton, quien ganara el premio Pulitzer con esa historia. En 1937 filmaron la película en blanco y negro, y en 1973 hicieron la versión a color basada en este libro. Y les recomiendo que la alquilen porque es una película muy buena. El personaje de la historia es la persona de mayor edad de quien se tiene cierta documentación. Se trata del Dr. Li, de China, nacido en 1677, quien al cumplir 150 años recibió un certificado del gobierno imperial chino, y al cumplir 200 años le enviaron otro certificado. El Dr. Li falleció en 1933 supuestamente a la edad de 256 años. Su historia apareció en el New York Times y en el London Times. Es probable que haya habido un poco de exageración en cuanto a la edad, pero sí pudo haber tenido 200 años de edad. En el este de Pakistán viven los Hunza, y si usted ha estado involucrado en medicina alternativa, es probable que haya escuchado su nombre. Esta gente es famosa por vivir de 120 a 140 años. Más al sur viven los armenios, los arquesianos y los azerbaiyanos, famosos en lo que fue la Unión Soviética y que han sido estudiados por unos 60 años porque rutinariamente viven de 120 a 140 años. En la edición de enero de 1973 de la revista National Geographic, apareció un artículo especial ilustrado con diversas fotografías sobre la gente que ha llegado a vivir 100 años o más. National Geographic ilustra muy bien sus artículos, y recuerdo 3 fotos de entre las docenas que publicaron, y una de ellas era la de una señora de 136 años de edad, divirtiéndose en una fiesta, sentada en una silla de mimbre con un puro cubano en una mano y un vaso de vodka en la otra. Se estaba divirtiendo, no estaba en un asilo de ancianos para que le quitaran otros $2.500 de su cuenta bancaria, triste, desanimada y esperando la muerte. Estaba divirtiéndose a los 136 años de edad. En otra foto aparecían 3 parejas, quienes estaban celebrando sus 100, 115 y 120 años de casados. Y la tercera fotografía era la de un hombre que estaba recogiendo hojas de té en el bosque de las montañas del Cáucaso, en Armenia. Basándose en su acta de nacimiento, certificado de bautismo, récord militar y actas de nacimiento de sus hijos, National Geographic afirmaba que este hombre con 167 años era la persona de más edad en el mundo en ese entonces. En el Ecuador tenemos a los famosos indios Vilcabamba, que viven en los Andes, y en el Perú tenemos a los titicacas, que viven alrededor del lago del mismo nombre, y son famosos por vivir de 120 a 140 años. El 11 de mayo de 1994, en la ciudad de Radford, Virginia, murió Margaret Skeet a los 115 años de edad, quien había sido documentada en el libro Guinness de Récords Mundiales como la norteamericana de mayor edad en ese momento. Esta señora murió por una deficiencia nutritiva, y puedo decir eso porque leí en la sección de personas fallecidas del periódico que había muerto de complicaciones por una caída. ¿Y de qué creen que murió? Murió de osteoporosis o deficiencia de calcio, ya que no tenía enfermedades del corazón, ni cáncer, ni diabetes, ni ninguna otra enfermedad, pero murió 3 semanas después de la caída, porque no tenía suficiente calcio. Y su hija también dijo que tenía muchas ansias de comer dulces hasta el día en que murió, y eso es también señal de una enfermedad que se conoce como pica, de la cual vamos a hablar en un momento. Pero generalmente cuando se tienen ansias de comer chocolate o si son adictos al azúcar, eso significa que tienen una deficiencia de cromo o vanadio, de la cual hablaremos más adelante. Por último, tenemos a un hombre de Siria con 133 años de edad, quien murió en julio de 1993. Su nombre aparecía en el libro de récords mundiales no porque había vivido 133 años, ni porque se había casado por 4ª vez a la edad de 80, sino porque había engendrado 9 hijos después de la edad de 80. Y sumando 9 meses de embarazo por cada niño, y un año entre un niño y el otro, este hombre estaba engendrando hijos a los 100 años de edad, y eso fue lo que lo llevó al libro de récords mundiales. Así que, queridos amigos, aún hay esperanza para ustedes. Para aquellos a quienes les gusta la ciencia, en noviembre de 1993 concluyó el experimento conocido como biosfera. Al salir 6 personas de esta cúpula en Arizona, donde habían estado por 2 años. Esas 3 parejas estaban supuestas a comer la comida perfecta, reciclar la atmósfera y cultivar su propio alimento, beber agua y respirar aire sin polución. Cuando salieron, fueron examinadas por gerontólogos de la Universidad de California en Los Ángeles, y una computadora médica procesó todos los datos de su sangre, estado físico y demás datos.
Los resultados de los análisis mostraron que esa gente podría vivir hasta los 165 años si continuaran haciendo lo que habían hecho por 2 años. Todo esto indica que hay una probabilidad real de que podamos vivir hasta los 120 o 140 años. El promedio de vida de los norteamericanos es de 75.5 años y el promedio de vida de un médico es de solo 58 años de edad. Si de acuerdo a la estadística quieren vivir 20 años más, no vayan a la escuela de medicina a recibirse de doctores. Si desean vivir de 120 a 140 años, solo hay 2 cosas básicas que hacer. La primera es evitar errores y no pisar los campos minados, y la segunda es evitar ir a los doctores. Aquellos que han estado en el servicio militar saben bien a lo que me refiero. Si cometen una tontería y se paran sobre una de estas minas, estas explotan y los matan sin necesidad. Lo mismo les pasará si juegan a la ruleta rusa, fuman, toman excesivamente o se ponen una sudadera negra y corren por la carretera a las 2 de la mañana donde un automóvil los puede atropellar. Todas estas cosas parecen obvias y simples, pero es increíble cómo cientos de miles de personas mueren cada año por cometer estas tonterías. Hablando de evitar los campos minados, les recomiendo seriamente que no vayan a los doctores. Ya que esa declaración es muy fuerte, voy a sustentarla con un dato estadístico publicado en enero de 1993 por parte del grupo de Ralph Nader, el famoso defensor de nuestros derechos como